Mm, Buenas noches, bienvenido al programa 13, recordando a jugadores que hicieron historia en 1970, en una época gloriosa, y recordando recién a esta jugada que atajaba Hugo Orlando Gatti, relatado por Víctor Hugo Morales y el comentario de Adrián Paenza. Eh, sí, la verdad que cerró un gol el Puma Morete ahí abajo, que terrible. Pero bueno, Gatti era así. Y también volviendo a una época gloriosa de aquella época de los viejos, historias de Juan María Minella, un jugador impresionante, jugaba mucho, era goleador, jugó en Gimnasia y Esgrima de La Plata en una época gloriosa para el club y lo compró River en 1935, 35.700 pesos. El valor de la época, no sé cuánto valdría esa plata, pero le entró muy buena plata a Gimnasia. Salió campeón con River 3 veces, en el 36, 37 y 41. Un gran jugador, un goleador. Esas camisetas que se abrochaban con botones adelante eran grandísimas, ropa, linda ropa, y no tenían propaganda, no había nada, no había sponsor, no había nada, eran buenas, quizás eran las mejores camisetas hasta los 80, donde después se vienen los sponsors y todo plata en el fútbol, pero quería recordar a ese hombre que era y fue goleador en River y en Gimnasia y en varios equipos que pasó. También voy a recordar a este San Lorenzo de 1955, un gran equipo de San Lorenzo que atajaba a un italiano, atajaba sin guante, que reemplazó a Luis Heredia, el titular del arco de San Lorenzo, y Mirko Blasina, un gran arquero de San Lorenzo. Pizarro jugaba de 4, Viva de 2, Martina de 6 y Saba de número 3. También Ubaldo Fainá, un 8, que Berni de 5, eran los tratorcitos, los que marcaban en el medio campo, y, y el habilidoso jugador Oscar Col, un gran jugador en esa época, Raúl Gutiérrez, un número 7, un goleador temible, goleador de esa época, y también era pibe y goleador de esa época, José Francisco Sanfilippo, un goleador de San Lorenzo que hasta los 60 o 72 fue un goleador neto de San Lorenzo, y José López acompañando por la izquierda de un ataque de una categoría bárbara en aquella época, de esos jugadores que brillaron en esa historia, y para tener en cuenta, y ojalá volvieran esos jugadores que no creo que de esa época, porque hoy todos corren, ellos, esta gente paraba, jugaba al fútbol, tenía mucha calidad. Cole era uno de ellos, metía a Martina, que era el número 6, un buen jugador de San Lorenzo, un stopper, como aquella época el líbero era Vivas, y también Saba acompañaba muy bien en esa saga. Alguna vez, no me acuerdo quién fue que lo escuché, que lo compararon en alguna época a Suñé y a Ribolsi con Fainó y Berni. Eran grandes marcadores en el medio campo y metedores.
era todo lucha y compromiso para esa época. Y bueno, quería recordarle nomás, más adelante vamos a traer más noticias y de estos jugadores. Y también al año siguiente vamos a ir a recordar a un equipo talentoso de Independiente de Avellaneda de 1956, un, un equipo glorioso que también fueron figuras, campeonas, jugadores de una talla impresionante. José también jugaba en esa época y en esta atajaba Julio Cosi, un arquerazo de Independiente, David Acevedo, un 4 y el número 2, José Puchero Baraca, también metía pata, y un líbero y el stopper, Jorge Alberto Maldonado, un buen marcador hasta los 60, y también Rubén Navarro, un número 3 consagrado en Independiente, que jugaron también con Acevedo, Maldonado, hasta los 69, 70, en ese glorioso Independiente que pasaron por muchos. Iglesia, Britos, Iglesia, Britos y Checonato y Micheli jugando ese mediocampo. Era terriblemente. Y la dupla delantera, el tremendo Grillo, Bonelli y Cruz, una delantera impresionante, goleadora de la época, quizás una de las mejores de la historia de Independiente, para pasar a tantos años de lucha, para venir hasta los 70 y ganarse todos los campeonatos que ganaron en la historia. Hicieron una historial impresionante en esa época. También pasaba Boca, River, y llevando a San Lorenzo, a Racing, a Vélez y a todos esos equipos que vinieron sumando en esa, eran capaces de ganar cualquier campeonato, y con estos jugadores aún más. También lo vamos a traer un poco más a 1957, un equipo de River Plate, que algunos se van a acordar porque del 70 al 57 River no salió campeón durante 18 años, del 75 al 57. Y River, el último campeón del 57, era un gran equipo, salió campeón, atajaba a Amadeo Raúl Carrizo, una esperanza, un gran arquero, uno de los mejores arqueros de River y de la Argentina, acompañándolo Pérez, Federico Bairó, Montegari, Néstor Pipo Rossi. En el mediocampo jugaba Juan Elogio Urrulabeitia, y de 5 de Burgoy, también Ramazzotti alternaba, y también Eliseo Prado era el número 10, un excelente jugador, goleador, ganador, campeón con River. Y en la delantera, en esa época gloriosa de River, Norberto Menéndez era el número 7, después pasó a Boca, y también Ángel Amadeo Labruna y Roberto Zárate, unos jugadores de aquellos, uno de los mejores equipos de River, que también pasaron antes de la máquina pasó, pero dejó las huellas con estos jugadores, siguió Labruna, y fueron figuras descollantes en aquella época porque ganaban todo, River, Racing, también San Lorenzo, Independiente. Boca era una lucha permanente de esos equipos grandes que seguían, eran tremendamente ganadores. También Huracán, ¿por qué no? También en la lucha Ferro, Quilmes,
Chacarita, Atlanta, con esos equipos grandes. Y hablando de River del 57, fíjense en los años, tardaron 18 años sin salir campeón y River salió campeón por última vez en el 57 y dieron vuelta al número porque salió campeón en el 75. 18 años. Después salió, viste, cómo se dan las casualidades del fútbol, de la vida, del 57 al salir campeón al 75. Y River, para salir campeón, tuvo dos equipos en la cancha. En el 75 lo hacía en el arco Ubaldo Matildo Filiol, con el 4 Pablo Agustín Comelles, con el 2 Roberto Alfredo Perfumo, el 6 Héctor Ártico y con el número 3 Héctor Osvaldo López. En el mediocampo con el 8 Juan José López, 5 Raimundo, se turnaban con el Mostaza Merlo y Norberto Osvaldo Alonso, manejando los hilos del River campeón de Ángel Amadeo Labruna, y una delantera que había venido de San Lorenzo, Pedro Alexis González, un goleador, Carlos Manuel Morete, el Puma, el viejo Puma, un goleador impresionante, y Oscar Pinino Más por la punta izquierda, fue el campeón de ese año, pero también hubo una huelga de River Plate que le debían los salarios y los sueldos y tenían que jugar con Argentino Junior y llamaron a la tercera, a los chicos de River que jugaron con Argentino Junior porque estaban de huelga, de paro la gente de River, y este equipo lo sacó campeón a River porque ganó 1-0 y nadie se acuerda, quizás más adelante o algunos chicos o la juventud de hoy no sabe lo que pasó de esa huelga y que River lamentablemente tuvo que poner los pibes de 17, 18 años, y ahora le voy a dar la formación de ese River de la juventud. También atajaba Vivalda, más adelante atajó en Chacarita. Vivalda era uno de los mejores arqueros de los 70. Vivalda, Ponce, un chico de 17 años, 18. También Jametón era un número 2, un líbero, un pibe. También Vargas y Rafaeli. Rafaeli después pasó por Atlanta. Una gran saga de River, juventud corriendo por todos los sectores de la cancha. Tal vez Sapia, Lasbonia y Cabrera jugaron en el medio campo. Gómez, Bruno y Gropá era ese equipo de River Plate. Tal vez Jiménez, un pibe también. Y ese partido ganó River 1-0 contra Argentino Junior. Gol de Rubén Norberto Bruno, un zurdazo, y metió el primer gol para que River también saliera campeón de 1975, logrando después al otro partido jugó River con la primera, pero le dieron la oportunidad a esos chicos y salieron campeones. Es un recuerdo imborrable para aquel equipo de River Plate. Tal vez yo les traiga en unos minutos más o en este recuerdo para que se acuerde River y de algún hincha de River.
Bueno, ahí recordando este gol de Alonso en contra hacia San Lorenzo, que un golazo de esa época gloriosa del Beto Alonso. Y bueno, había que recordarlo, me lo habían pedido al gol, me pidieron también esa jugada de Gatti. Después tengo un comentario de José María Muñoz también para recordarlo en una época dura de esos años. Y también tengo al equipo de Atlanta del 75, un equipo de grande jerarquía. Atajaba Carlos Adolfo Butiche, un arquero, glorioso arquero de Gimnasia, de San Lorenzo, pasó por todos los equipos de Atlanta. Y sí, recordando a Atlanta, jugaba Asolini de 4, Abdala de 2, Edmundo Osvaldo Gutiérrez de 6, José Rossi de 3, Jorge Daniel Ribolsi, el ruso, de 8, Claudio Casares de 5 y Carlos Carrió de número 10. También Jorge Altamir, Raúl González y Héctor Candó, uno de los mejores delanteros que tuvo Atlanta en esa época. Candó jugó muchos años, un goleador tremendo, el Palito Candó jugaba mucho, era goleador, siempre nos complicaba tanto a Boca, a River y a todos los otros equipos para luchar en uno de los grandes equipos que luchaban en esa época de Atlanta, y recordar a aquellas épocas tremendas. También traigo de recuerdo un equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata del 76, para recordarlo y tenerlo presente. Atajaba otra vez, como recordando a Carlos Adolfo Butiche, y de suplente Dalovere, en un equipo glorioso de Gimnasia, luchador. Estaba de 4, jugaba Di Bastiano, un jugador de mucha clase y talento y fuerza para ese número 4. También Pérez, un buen pateador de tiro libre, cabeceador, un buen líbero. El stopper era Rolls, un tremendo jugador que pasó por San Lorenzo. Y Gottfried, un jugador de aquella clase tremenda de Gimnasia, un 3 irreemplazable para la época. Era muy buen número 3, en vez en cuando lo hacía de 6, muy buen jugador. Y Rubén Peraca, un jugador que venía de Boca y jugó en Gimnasia, una lucha en el medio campo con Echauri, y también Alberto Beltrán, un jugadorazo, Alberto Daniel Beltrán. Y también Oscar Ramón Fornari, un delantero, un goleador. Ojalá hubiésemos tenido un sanjuanino de eso en Boca, que hacía goles como papa en Gimnasia. Jugó en la selección también del 74. Una experiencia, un gran goleador. Quizás uno de los mejores. Hoy le haría falta a Gimnasia a Beltrán y Fornari para esta época, para esta cancha, para estos partidos que alguna vez, que si hubiesen jugado esa época que perdieron el campeonato con Independiente en La Plata, no sé, hoy podía haber sido otra cosa. Gimnasia podía haber ganado ese campeonato. Pero bueno, así se dan las cosas, son otros jugadores. También Edgardo Roberto Di Meola, el número que jugaba de 9 en Gimnasia, y Juan Miguel Tutino, un hombre, un jugadorazo en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Tal vez alternó mucho de 8, Di Meola de 10, porque estaba también
Oscar Douglas Montagnoli y Jorge Forgués de puntero izquierdo. Gimnasia tenía mucho equipo, eran muchos jugadores, tenían a Belino Verón, tantos otros. También más adelante pasó, lo tenían a Miguel Alberto Nicolau, un hombre que le pegaba muy duro la pelota. Qué hombre, te mataban los penales. Le atajaron muchos penales, pero el arquero quedaba dolorido porque él no respetaba a nadie. Él te tiraba la cabeza, te apuntaba la cabeza y era gol. No erró muchos, pero lo que atajaron le costó atajar, como Escota. También era muy duro para patear un penal. Y así se patean los penales. Hay algunos que no llegan al área. Pero bueno, también lo vamos a recordar a All Boys. ¿Se acuerdan de All Boys? De aquella época del 76 que atajaba Carlos Varicio. Carlos Varicio, también estaba Espilinga, Antonino Espilinga, un gran arquero de esa institución, de aquella época suplente de Antonio Roma, de Espilinga. Ponerle, para ponerle un sello a Pintos, el número 4, Insaurralde de número 2, Dragonetti de número 6 y Osvaldo Alejandro Pérez de número 3. Recordar también aquella época jugaba Raimundo, jugaba de número 8, tremendo. También jugaba de 5 y también se acuerdan de Meca, un número 10, jugaba, tenía mucha calidad, una zurda, una derecha, una habilidad, te encaraba, te ponía para acá, te ponía por allá, iban por dentro, por afuera, gambeteaba. También lo tenían a Sili, un hombre goleador, inteligente para jugar. Morandini también era otro jugador de la época también. Eran jugadores muy distintos a aquellos que hoy abundan en la Argentina y que juegan en All Boys. No se pueden comparar hoy con aquellos de los 70. De esa época eran, no sé cómo decirlo, porque también tenían grandes clases. La Tuada, un jugador impresionante que había venido a All Boys, también eran goleadores. Era otra cosa. Se jugaban con un número 10 que dominaban toda la cancha, todos los jugadores, y hoy no se encuentran ninguno de esos, y también hay que ponerle unos sellos a estos jugadores para tenerlos en cuenta. Ya hoy no hay más. Ojalá pasaran algunos jugadores que se hagan tanto en Boca como en River como Independiente, San Lorenzo. Ya no tienen jugadores como San Lorenzo, no tiene un Escota, Boca no tiene, ponerle a Potente, a Rojita, a Riquelme. Independiente, se terminó Bocini, se le terminó la historia, pareciera. No sacan más un jugador. No sé qué pasa con las inferiores que podían sacar jugadores, apartar esos jugadores con mucha calidad y ponerlos, que no corran tanto, que paren, que miran videos de Bocini, de lo que hacen, o sacarlos de ellos, de la galera, de la cabeza. La inteligencia usarla para estos grandes jugadores que tendrían que salir de las canteras, que se están yendo, juegan un poquito, 2 partidos, juegan bien y ya están vendidos, o piden mucha plata. Y bueno, también vamos a recordar un poco más a aquel Quilmes de aquella época gloriosa que también atajaba Miguilucci, jugaba Lupo, Milosi, también estaba Fanesi, Recabarren, Medina,
Rando, recordando a dos grandes del mediocampo de Quilmes, Manceda de número 10 y el 8 era Mainoni. Esos jugadores no salen más. Eran una calidad, tenían una marcación. El Manceda tenía una calidad para jugar. Tal vez no se anotaba porque todo en aquella época era radio y televisión y escuchaban Alonso, Potente, Bocchini, Babington. Y esos 10 hay que recordarlos porque eran buenos jugadores. Entre Meca y Manceda eran grandes jugadores, eran número 10, jugaban, ponele como Sabela. Sabela tuvo mucho tiempo tapado por River, por Alonso, eh, y no eran malos, eran mucha calidad, pero claro, tenían número 10, uno solo tenía que jugar, en vez en cuando entraban, o se lesionaba Alonso y entraba, pero si no era uno de los mejores 10, y si no pasó por Estudiantes, salió campeón, fue el mago Sabela con Marcelo Antonio Troviani, otro jugador, desplegaban, eran jugadores de potrero, que ya no hay más potrero, jugadores de talento, de gambeta, de jugar en los campos, en los picados, en esos potreros que se jugaba al fútbol y demostraban lo que jugaban. Hoy ya no hay, es todo vereda, todo construcción y se han perdido los campos. Ya hay, la gente no va a los campos a jugar al fútbol, pero tampoco en los pueblos hay mucho. No hay mucho que jugar, no hay muchos chicos que jueguen en las canchas. Y bueno, algunos chicos que hay en el fútbol hay que sacarlos buenos, hay que darle oportunidades a la juventud, pero que jueguen al fútbol, que no se vayan tan rápido y que no sean europeos, que aprendan a jugar, a ver imágenes de Bocchini, de Potente, de Alonso, esos que paraban la pelota, jugaban al fútbol, un Grillo, un Sastre, un Cruz, un Bonelli, un Labruna, un Moreno, Lustó, Pedernera, un José Baraca, un Urrulabeitia, un Miguelino Mirielo, esos técnicos, esos jugadores que han pasado, como el Pato Pastoriza, de crack a Racing o a campeón con Independiente, y esas cosas de club a club es bueno que pasen y que sean unas buenas adquisiciones para el fútbol y el deporte. Yo los voy a dejar, les voy a dejar un cachito, un recuerdo de José María Muñoz. Y bueno, les voy a decir que tengan unas buenas noches, escuchen lo que dicen Muñoz y los dejo. Que tengan muy buenas noches de nuevo, compartan el canal, suscríbanse en el canal, vemos a ver cómo sale este programa, vamos a levantarlo, vamos a seguir hablando de fútbol, vamos recordando y recordar algunos goles, algunas entrevistas, quizás alguna vez podamos hacer una entrevista desde acá a algún jugador. Y quería recordar a un hombre que nació en el 37, que hoy que vive, y recordarlo, Antonio Ubaldo Ratín, hoy supuestamente tendría 89 años, un hombre de Boca Juniors, uno de los mejores 5 que tuvo Boca en la historia de los 60 y 50 y 40, un espectáculo haberlo visto. Yo no lo alcancé a ver, pero por videos y todo uno ve lo simple que en aquella época se jugaba, pero era bravo, era luchador y, y muy fuerte. Por esa época supuestamente jugó mucho en el Mundial de 1966, que fue expulsado, que eran por 3 violentas y duras metidas en el medio campo.
y de esa época salió la tarjeta amarilla y roja para sacar al último un buen reglamento de roja y amarilla porque no se usaban tanto. Pero supuestamente gracias a Ratín salió la roja y amarilla. Y bueno, recordarlo a Muñoz, a Ratín y a esto, me voy, le pongo el comentario de Muñoz y gracias por escuchar y suscríbanse en el canal. En el deporte, si algo humildemente conseguí, es haber siempre seguido una línea de conducta, una línea de equilibrio, tratando de pensar en el bien, ayudando lo más posible a todos. Pero esto de esta noche, a las autoridades, al pueblo, para mí será inolvidable. San Pedro me puede esperar tranquilo, que no le voy a cantar un gol más fuerte que el otro. Solamente les dejo mi corazón, mi alma, y sobre todo porque vengo con mis 4 nietos. Lamento que no esté mi esposa conmigo, pero en el cielo estará muy feliz. Lo mejor que tengo, lo que formé en mi familia, a través de la vida deportiva. Soy un fracasado jugador de fútbol porque mi finado padre no me dejaba jugar cuando me fui a probar a River con Reggie y el Negro Quevedo. Pero aprendí en el deporte, practiqué mucho deporte, transmití muchísimas actividades deportivas, sigo haciendo cosas para el deporte porque creo que es la gran solución para todos los pueblos del mundo y especialmente para nuestros niños. Pero esto de esta noche, no me equivoco en decirle que lo más grande que recibí en mi vida está por encima de la condecoración del gobierno italiano, del premio Ondas en Barcelona, porque esto es el pueblo. Yo le digo, y mi hijo no me deja mentir a mis compañeros, nosotros debemos al público. El público es que valora lo nuestro. Tengamos respeto por ese público. Siempre entregar algo más.